hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza y de adoración. Hacia ti. Aleluya. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este nuevo día, el cual tú nos has permitido vivir, Señor. Gracias, Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Permites estar aquí en esta escuela dominical, Señor. Padre, para poder, Señor Jesús, ser instruidos en tu palabra, Señor. Padre, para saber cómo conducirnos, Señor, como individuos, como iglesia, Señor. Padre, así que en tus manos estamos, Señor, pidiendo que tú nos ayudes en esta mañana y tú me asistas para exponerla correctamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar las escrituras en el segundo libro de las Crónicas, segunda de Crónicas, el capítulo 29, el versículo 35. Segunda de Crónicas 29, 35. Les saludo a cada uno de ustedes y les doy una cordial bienvenida en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas 29, 35. Dice la palabra del Señor: así pues, hubo gran multitud de holocaustos con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Tome su asiento. Estamos hablando sobre lo que son los oficiales de la iglesia, y entonces entramos a lo que son los oficios y ministerios. Mire, y los comenzamos a abordar en el orden que el hermano Branham lo declaró en los estatutos, que se llamó Acuerdos y Operaciones de los Oficios del Tabernáculo Branham. Entonces él los puso en ese orden. Esa es la razón que yo los he tomado precisamente en ese mismo orden. Mire, el pasado domingo nos quedamos en que el pastor, porque es de lo que estamos hablando, el pastor es elegido solo una vez y a partir de allí permanece en el cargo de manera vitalicia. Decíamos que la palabra vitalicia quiere decir, se dice de aquello que se prolonga durante toda la vida y culmina con la muerte. Esta es, yo creo, que la gran diferencia entre el mensaje y casi cualquier otra denominación. La mayoría de las denominaciones están removiendo a los ministros constantemente de sus diferentes iglesias. Eso lo sabemos que viene desde la Iglesia Católica. Y bueno, eso de alguna manera tiene un propósito de parte de ellos, el quizá mantener un control no solamente sobre el ministro, sino principalmente sobre la gente. Porque después de todo, el ministro es solo una persona y la gente pues es un grupo de personas. Entonces ellos lo que hacen es precisamente eso, ir removiéndolos de un lugar a lugar. Yo no sé bajo qué criterios lo hagan, pero el asunto es que los mueven. Aquí en el mensaje el profeta, bueno, viene y nos enseña algo distinto. Que el pastor, bueno, y aquí es donde voy a comenzar en esta mañana, porque yo creo que en el mensaje no hay contradicción, sino que todo va caminando en línea con la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, hablábamos la otra vez acerca, usted ha oído hablar quizá la palabra un senador vitalicio.
Entonces, él es la persona que ocupa ese puesto en el Senado hasta el último día de su vida. Claro, cuando se muere, pues automáticamente a partir de allí cesan sus funciones. Pero mire, aquí el profeta nos muestra algo. Yo le soy sincero, hace pocos días que estaba volviendo a estudiar estas cosas, uno a veces las entiende de una cierta manera, pero entonces cuando uno las comienza a estudiar con detenimiento, uno descubre otras cosas que previamente quizá no se había percatado de ellas. Mire, y voy a leerle en el sermón un súper sentido, predicado el 27 de diciembre del 59 por la noche, en el párrafo 13, donde dice el hermano Branham, dice: ahora nombramos hace unos momentos a un nuevo síndico, al hermano Sadman. Estoy seguro que los síndicos y todos están conscientes ahora que al fin del año fiscal, a principio de enero, que todos los oficios de la iglesia, tales como pastores y diáconos y demás, terminan. Luego, si ellos quieren, y luego el profeta aquí rectifica y dice: pastores no quise decir eso. Quise decir síndicos y diáconos y maestros de la escuela dominical y demás. Ellos, y luego aquí voy a hacer un paréntesis. Mire, nosotros aquí en la iglesia local, usted sabe, cada año en el mes de octubre es cuando tenemos las elecciones. Y lo tratamos de hacer lo más apegado a lo que el profeta nos dijo a través de un voto secreto de la iglesia, de aquellos que pueden, que como el profeta también lo dijo, que tienen derecho a votar, ¿verdad? Porque también no todos tienen derecho a votar, eso ya lo sabemos. Por ejemplo, si en lo secular usted quiere ir a votar, pero resulta que no lleva credencial de elector, aun cuando usted diga: yo estoy ahí en la lista nominal, yo estoy ahí ahí donde tienen las fotografías de las credenciales, pero si usted no tiene credencial no puede votar, no importa cuántos sean sus deseos de votar. Ahora, pero regresando al tema, el hermano Branham dice: el pastor es elegido por la iglesia. Bueno, eso ya lo sabemos. Dice, y él se queda hasta. Bueno, hasta pudiera tener dos significados. Mire, el hermano Branham dijo que cuando Jesús les dijo a sus discípulos que subieran al aposento alto o que subieran a Jerusalén y ahí permanecieran. Y él dijo hasta. O sea, él no les dijo un día, 5, 10, 15, era hasta. ¿Cuál era hasta qué? Hasta que fueran investidos del poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y entonces serían testigos. O sea, el hermano Branham no les dijo una fecha límite. Perdón, estoy hablando de Jesús. Jesús no les dijo una fecha límite. Él les dijo: vayan y asienten en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ahora, esa palabra hasta no tenía en sí una fecha definida, sino precisamente hasta que el Espíritu Santo viniera. Ahora, si el profeta usa esta palabra y la repite, dice: el pastor es elegido por la iglesia y él se queda hasta, entonces esto quiere decir que aunque es vitalicio, que aunque es hasta la muerte, entonces tiene que haber, o sea, el hasta. Nosotros nos podríamos preguntar: ¿por qué si el pastor es de manera vitalicia, el hermano Branham dice que es hasta, como indicando un periodo de tiempo? Bueno, esto también desde luego tiene su respuesta en el mensaje. Mire, aunque el oficio de pastor es de manera vitalicia, pero hay dos maneras que sea hasta. Y ahorita lo voy a leer porque el profeta de Dios lo explica. Primeramente, mire, bueno, ok. Yo creo que usted lo va a entender como se lo voy a decir. Primeramente, le vuelvo a repetir, si el profeta dice: el pastor es elegido por la iglesia y él se queda hasta, el primer hasta, digamos así, es que el pastor mismo decida irse, o sea, que renuncie. ¿Sí me explico? Porque si él quiere renunciar, aun cuando la gente diga no se vaya, y es la decisión firme de él renunciar, ¿quién lo puede impedir? Ahora, en Hebreos, el capítulo 7, parte 2, predicado el 22 de septiembre del 57, en el párrafo 276, si usted seguramente tiene el libro de Hebreos,
Mire, es muy importante que usted, aunque sea, anote las citas y después las cheque para que vea que lo que yo le estoy hablando es verdad. Dice el hermano Branham: y a propósito, ya que estoy hablando, alguien por estas partes es culpable de escribir unas tarjetas para sacar al hermano Neville de este púlpito. Ahora mire, esto sucedió en el mismo tabernáculo Branham. Pero usted sabe, el profeta, por sus compromisos en el ministerio, él muchas veces no estaba en la iglesia. Y entonces quizá en una de esas ausencias se aprovechó para, dice el profeta, escribir unas tarjetas para sacar al hermano Neville de este púlpito. Y mire la posición o la postura del hermano Branham. Dice: ustedes van a tener que arreglar eso conmigo. Sí, correcto, sí, seguro que sí. Ahora yo quiero que ustedes, decía que los algo acerca de la junta de diáconos, o sea, eran los diáconos los que estaban promoviendo en el tabernáculo Branham el quitar al hermano Neville de pastor. Mire, yo le dije en una ocasión, esto es en 1957, y esto él lo dice en septiembre. Quiero pensar que es en ese mismo año cuando esto se comienza a mover en la iglesia, ahí en el tabernáculo Branham. Pero mire, ese espíritu realmente, aun cuando ellos sabían que mientras el hermano Branham estuviera en vida, no podían hacer nada. Pero entonces, después que partió el hermano William Branham en 1965, en 1970, 5 años después, yo tengo ese sermón. ¿Y sabe cuál es el título del sermón? Dice: comentarios del hermano Orman Neville después que fue sacado por votación. En 1970. O sea, mientras el profeta de Dios estaba en la escena, bueno, él aquí, digamos, no lo quiero decir bruscamente ni de una manera mala, pero él quizá pegó en el púlpito y le dijo: caballeros, eso no se hace de esa manera. Pero bueno, cuando él ya no estaba en la escena, aquello quizá, ahora estamos hablando de 1957 a 1970, pasaron 13 años. Parecía que en ese lapso de tiempo, aquel espíritu, aquello que estaba quizá en algunas personas, se debió de haber disipado. Pero un espíritu no se puede disipar o ir de una persona a menos que la persona esté dispuesta a renunciar a él. Ellos quizá a regañadientes, bueno, perdón, estoy especulando, probablemente no haya sido así, pero al final se dieron. Y mire lo que dice el profeta. Dice: ahora yo quiero que ustedes, decía que los algo acerca de la junta de diáconos. La junta de diáconos no tiene nada que ver con ese pastor, no señor. La congregación en su totalidad tiene plena autoridad. ¿Quién? La congregación. No es, lo voy a suspensivos, la junta de diáconos solamente es la policía aquí en esta iglesia. Es solo para guardar el orden y esas cosas. Pero cuando se refiere a las reglas, la iglesia en su totalidad tiene la última palabra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esta iglesia está edificada sobre la soberanía de la iglesia local. Mire, ¿qué es algo soberano? Algo soberano es algo en lo cual nadie externo ni tiene derecho de opinar, ni tiene derecho de actuar en una iglesia que no le corresponde. Ahora, yo he escuchado comentarios que se dicen: es que la iglesia es soberana pero no es autónoma. Bueno, yo quiero que alguien me explique cuál es la diferencia entre soberano y autónomo. Autónomo es aquel, por ejemplo, la universidad, digamos, ¿no? Autónoma de México me refiero. ¿Qué es eso? Es aquellos que toman sus decisiones entre ellos mismos, pero no solamente eso, incluso ni siquiera los cuerpos policiales tienen derecho a entrar a una universidad que es autónoma, porque estarían violentando la ley. ¿Por qué? Por la autonomía de la universidad. Entonces, si el profeta dice
esta iglesia está edificada sobre la soberanía de la iglesia local. Entonces, yo creo que estas reglas no fueron específicamente dadas solo para el tabernáculo Branham, sino para cada iglesia que cree este mensaje. Sí, la iglesia, el tabernáculo Branham estaba edificado está edificado sobre la soberanía de la iglesia local. Entonces también el tabernáculo Luz al Atardecer está edificado sobre la soberanía de la iglesia local. Ahora, hermano, yo creo que esto no daña a nadie, o no debería de hacerlo. Las palabras del profeta no son para dañar a nadie, al contrario, son para nuestro bien. Y yo creo que si el hermano Branham las habló, es para beneficio de todos. Por eso, mire, cuando el profeta dice esto, yo estoy de acuerdo con cada cosa que él dijo. Ahora, dice el profeta, esta iglesia está edificada sobre la soberanía de la iglesia local. Por tanto, yo no tengo nada que decir en cuanto a sacar este pastor o poner uno. Yo soy el dueño de la propiedad. Mire, y hablando de eso, apenas en esta semana pasada el hermano José, precisamente hace una semana ocurrió algo que ellos publicaron en grabación en La Voz de Dios. El hermano Branham dice que, usted sabe, el terreno originalmente de la iglesia, el tabernáculo en sus inicios yo creo era tan ancho como este, quizá un poquito más largo, pero más o menos esas eran las dimensiones que tenía. A partir de 1958 era tanta la gente que venía a escuchar al profeta, que aquel edificio ahora no tenía una segunda planta, nada más era de una sola planta como lo sigue siendo hoy, y entonces mucha gente estaba abarrotada en los pasillos. Incluso el hermano Branham les decía que había hermanos que eran amables, se levantaban de su asiento para cedérselo a alguien más. Bueno, entonces debió de ser entre 1958 y 1959 que ellos resolvieron junto con la junta de síndicos y de diáconos qué querían hacer. Si querían vender aquel edificio y comprar un terreno mucho más amplio en algún lugar o ampliar el edificio. Ahora, mire, esto tiene una razón de ser. Aquel terreno de la calle, de la esquina de las calles Octava y Penn, fue Dios quien se lo mostró al profeta. Y los síndicos, por alguna causa, resolvieron no vender el edificio y no comprar este terreno, sino ampliarlo donde ya estaba. Y lo ampliaron, viendo así como estoy yo hacia la congregación, lo ampliaron hacia el lado derecho del púlpito. Ahora mire, haga de cuenta que este es el edificio, lo partimos en dos y una tercera y la mitad de aquí se la agregamos allá. Entonces, ese fue, digamos, la dimensión de la ampliación que ellos hicieron. Pero entonces el hermano José estaba diciendo, y eso, bueno, yo me percaté las dos veces que he ido aquí en la parte, porque el tabernáculo está en medio, hay estacionamiento, bueno, enfrente no, está la entrada, pero a ambos lados y en la parte de atrás. En la parte de atrás, en aquella esquina, está un pequeño, haga de cuenta que es como una oficina, y yo le pregunté a un hermano que aquello que era, entonces me dijo que ahí conservan un duplicado de las cintas del profeta de Dios. Dijo, en caso de que se les incendie, digamos, grabaciones de La Voz de Dios, ellos acá tienen algo resguardado. Y no solamente puede ser un incendio, puede ser un tornado, puede ser una inundación, lo que usted quiera. Y entonces eso inclusive lo tienen con clima y todo, de tal manera que la cinta no se dañe con el paso del tiempo. Ahora creo yo que ya lo han de ver, bueno, todo lo tienen digitalizado y ahora es mucho más fácil el conservar algo. Pero resulta que cuando ampliaron el tabernáculo, de esa parte del tabernáculo, ese no era propiedad de la iglesia, sino que era propiedad del hermano Branham y la hermana Meda. Ellos habían comprado ese terreno, haga de cuenta como el terreno aquí al lado, ¿no? Que no lo compran los hermanos, ellos lo compran. Y resulta que cuando ampliaron el tabernáculo, parte de aquel terreno que ellos habían comprado para ellos, la expansión lo absorbió. Ahora eso fue a partir de 1962. Esto que el profeta nos está hablando es de 1957, cuando la propiedad, porque mire, hay tantas cosas
que pasa en el transcurso. El hermano Branham dice que en alguna ocasión, en ausencia de él, yo no sé quién, intentaron vender el edificio. En Poniéndonos al lado Jesús, el hermano Branham dice eso. Oiga, ¿pero cómo? Bueno, pues son cosas que uno dice, ¿pero cómo? Bueno, esas cosas pasan. Dijo el hermano Branham, mire, por eso la otra vez lo leí, que el profeta no quería que el nombre de él apareciera en esa parte de la iglesia. Pero con todo y eso, dijo, no lo pudieron quitar porque el nombre de Branham estaba pegado o asociado con la iglesia. Si el nombre de él no hubiera estado en las escrituras, hermano, lo venden. Oiga, y uno dice, ¿cómo? Pues eso parece insólito, pero ahora, yo creo que usted y yo no supiéramos esto si no hubiéramos escuchado que el mismo hermano Branham lo dice. Ahora, bueno, mire, y todo esto, bueno, es por lo que el profeta dice él, yo soy el dueño de la propiedad y le es dada a la iglesia. Todos ustedes son la iglesia. Ustedes, las personas, son los que controlan. Ustedes mismos son la iglesia. Y la iglesia, la santa iglesia de Dios es soberanía. El Espíritu Santo en esa iglesia. Y lo único que yo hago es ser dueño de la propiedad. Se la entrego a esta iglesia, la entrego como iglesia y así está libre de impuestos. Y la iglesia elige a sus propios pastores. Yo no tengo nada que ver en esto y la única manera que este pastor se pudiera ir, recuerde, ¿por qué está diciendo él esto? Porque los diáconos estaban enviando tarjetas para remover al pastor. Eso es lo que acabamos de leer. Entonces, por eso él les dice, miren, yo no tengo nada que ver en esto y la única manera que este pastor se pudiera ir es que el pastor mismo decida irse. Que él diga, hermanos, renuncio, este es mi último día aquí como pastor, así que Dios les bendiga y punto. ¿Y quién puede cambiar eso? Nadie. Es una facultad que Dios le da al pastor. Por eso, cuando el profeta dice que el pastor es elegido hasta, como decíamos en el día de Pentecostés, se les dijo que estuvieran ¿hasta cuándo? En este caso, hasta que él mismo decida irse. ¿Me explico? Ahora, eso, escuche, eso no invalida que el pastor puede estar en una iglesia de manera vitalicia. Es como un senador, pero si él mismo por su propia decisión, por su propio deseo, renuncia, bueno, hasta ahí, digamos, hasta ahí está vigente que él puede durar de manera vitalicia. Ahora, mire lo que dice el profeta. La única manera de que este pastor se pudiera ir sería que el pastor mismo decida irse. Ahora, ok, ahí, hasta, pero hay otro hasta que la iglesia vote para que él deje el cargo. ¿Sí me explico? Ahora mire, esto es lo que dice el hermano Branham. Yo no tengo nada que ver con eso y la única manera de que este pastor se pueda ir sería que el pastor que él mismo decida irse o, aquí está la segunda cosa, o la mayoría de los votos de la iglesia tendrían que decir cambien al pastor. Mire, en esto, por eso, mire, son historias que uno aprende a través del caminar. En una iglesia, en algún lugar de aquí de México, usted sabe, pues luego hay intereses y luego por ahí un hermanito que era un ministro, pues él estaba interesado en que, pues él decía que él era la persona apropiada para ser el pastor, etcétera, etcétera. Y entonces fue y le dijo al pastor, que ya había estado siempre toda la vida con ellos, prácticamente inició la obra con ellos, y él le dijo, hermano, yo creo que deberíamos de hacer elecciones, ¿verdad? Y entonces dijo, oiga, pero bueno, pues aquí ya hay un pastor. Sí, hermano, pero yo creo que sería bueno que hiciéramos elecciones. Bueno, para no causar alguna cosa entre la gente se dio. Y este hermano, esas son historias reales que le cuento. Claro, fue y visitó a muchos hermanos de la iglesia que ya ni siquiera iban a la iglesia, pero que algún tiempo estuvieron ahí yendo. Y entonces él quizá les tuvo que haber dicho algo,
Y resulta que el día de la elección los trae a todos ellos. Y bueno, él, hermano, eso es política en su más pura esencia. Acarrear votos, ¿no? Ahora dice uno, esas cosas suceden. Así como que querían vender el tabernáculo Branham, así como que querían, los diáconos querían quitar al hermano Neville. O sea, son cosas que suceden. ¿Me explico? Y yo creo que nadie debería de sentirse agraviado con esas cosas. ¿Por qué? Esta es la verdad de la palabra, ¿no? Al contrario, usted debería de saber estas cosas. Ahora, bueno, llegó el día y ahí están todos presentes. Pero que lo que no contaban es que el hermano, mire, a veces en su buena fe la persona puede hacer cosas, incluso, digamos, consentir ciertas cosas, ¿no? Pero con todo y eso, él le dijo, oye hermano, pero mire, aquí el profeta dijo que los únicos que tienen derecho a votar son estos. ¿Me explico? Y usted lo sabe, el profeta dijo los que asistan regularmente. No alguien que dejó de venir a la iglesia y de pronto cuando hay alguna cosa, entonces sí está presente para dar su voz y voto. Uno, que asista regularmente. En la ofrenda, desde luego, pues uno no lleva una contabilidad, digamos, decir, bueno, él ofrendió, él no, aquel sí, aquel no, eso no lo sabemos, me explico. Pero los diezmos sí. Por eso el pastor debe de saber quiénes son los que diezman y quién no. ¿Para qué? Para que en determinado momento, mire, y yo le estoy diciendo estas cosas porque ninguna iglesia está exenta de esto. Ahora, ¿para qué la escuela dominical? Para instruirnos en esas cosas. Yo no lo estoy a usted predisponiendo contra nada, yo solamente le estoy diciendo lo que el profeta dijo. Ahora, entonces, pues al fin llegó el día esperado y el hermano quizás estaba frotando las manos diciendo, bueno, ya traje varios hermanos aquí a los alrededores, pero al final de cuentas ni con todo y eso el voto le favoreció. Pero bueno, a lo mejor el pastor en buena fe, a lo mejor dicho, hermanos, sí, ustedes qué bueno, nos alegra que estén aquí visitándonos en esta mañana, Dios les bendiga, ya escucharon el sermón, ahora vamos a tener una elección local, punto. Y entonces, solamente los que tienen voz y voto son los que tienen voz y voto. Los demás, bueno, estarán expectantes o a lo mejor viendo el resultado de la elección. Ahora, mire, el hermano Branham dice, o que la mayoría de los votos de la iglesia tendrían que decir cambien al pastor. Y esa es la única manera, no hay junta de diáconos que pueda hacerlo. La junta de diáconos tan solo guarda el orden y cosas en la iglesia. Ahora mire, aquí mismo en Hebreos párrafo 283 al 290 dice, en Hebreos capítulo 7 parte 2, lo único que yo hago es solamente ser el dueño de la propiedad. Y si pasa algo o lo otro, que sea como sacar al pastor y ellos quieren votar en cuanto a eso, ustedes no pudieran pedirle al diácono que lo haga, ustedes vendrían y me lo pedirían a mí. Yo vendría, diría, si ustedes quieren sacar al pastor, díganme por qué, ¿ha hecho algo? ¿Sí? Lo sorprendimos borracho, lo sorprendimos haciendo esto o algo que no era correcto. ¿Tienen 3 testigos de esto? Sí, sí los tenemos. Esos testigos primero deben de ser probados. No recibáis acusación en contra de un anciano a menos que sea por 2 o 3 testigos y que primero estos sean probados en contra de un anciano. Luego tienen que jurar eso, que ustedes lo vieron y probarlo, que ustedes lo vieron. Y entonces, si así fue, entonces ese pecado es reprendido abiertamente, que eso está mal. Entonces digan, congregación, ¿quieren cambiar al pastor? Y si la congregación vota, perdónenlo y que siga, así debe permanecer. ¿Ven eso? ¿No es lo suficientemente justo para así manejar una iglesia? Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos obispos, ni gobernantes, ni juntas, ni demás que coloquen a y que tengan mucha autoridad. No hay nadie aquí que tenga autoridad sino el Espíritu Santo. Eso es correcto. Él es el que mueve. Y nosotros lo tomamos a él como la mayoría del pueblo por la manera hacia donde el pueblo se incline. Y entonces, si un lado quiere hacer esto y el otro lado quiere hacer eso, y el lado que gana, el lado que pierde,
¿qué hacen al respecto? Mire, por eso es demasiado malo cuando en cualquier iglesia, y eso es un mal síntoma, cuando se somete cualquier cosa a votación y la votación está casi cerrada. Digamos, 49 contra 51 o 51 contra 49. Eso es un mal síntoma. ¿Sabe usted por qué? Porque esa iglesia está dividida aun cuando estén bajo el mismo techo y en el mismo edificio. Esa es una realidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Ese es un mal síntoma. Cuando en una elección, la elección es cerrada de esa manera, con unos pocos de votos de diferencia, eso muestra que esa iglesia ya está dividida. Lo único que se espera es que aquel grupo un día de estos diga, me voy y punto. Ahora mire, ¿qué sea el pastor? En un momento determinado no le favorece la elección, tomando esta segunda opción que el profeta dijo. Si la mayoría de los votos, aunque sea con un voto de diferencia, con uno solo, al pastor no le favorece la elección, ¿qué va a hacer? Buscar a sus afines, fulano, sutano, sí, yo sé que ellos me aprecian, porque eso uno lo sabe. ¿Qué va uno a hacer? Hermanos, bueno, siendo que aquí no me quieren como pastor, entonces momentáneamente nos vamos a mi casa a hacer cultos. ¿Usted cree que esa sería la manera honesta y correcta? Si la iglesia dice que no, pues no, y el hombre así con toda la entereza sentarse y decir, bueno, la iglesia no quiso que sea el pastor, no soy el pastor, punto. Sin amargura, sin resentimiento, sin andar sembrando cosas entre la gente. Porque eso es muy malo. Ahora, en la elección vamos a suponer que entonces hay dos grupos, el profeta le llama el lado que gana y el lado que pierde. ¿Qué va a hacer el lado que pierde? Bueno, como la votación no les favoreció, tomarán la misma opción, decir, hermanos, bueno, nosotros de todas maneras no estamos a gusto, así que nos vamos y comenzaremos otro grupo en alguna parte y en algún lugar. Fíjese lo que dice el hermano Branham. Ahora, estas cosas son una realidad que uno tiene que decirles a ustedes. Y no porque las desconozcan. La última vez que hablé de esto fue hace 10 años. Y si pasaran otros 10 años, tenga la certeza que habrá nuevos hermanos aquí, niños que ahorita están en el micrófono. No, ¿verdad? Ok, está bien. Déjeme terminar un minuto solamente. Niños que no saben estas cosas, pero que las tienen que saber porque esto es parte de la columna vertebral de cualquier iglesia. Y yo creo que es importante y necesario que usted lo sepa. ¿Me explico? Ahora, termino con esto. Dice el hermano Branham. Entonces, si un lado quiere hacer esto y el otro lado quiere hacer esto, y el lado que gana, el lado que pierde, ¿qué hacen al respecto? ¿Se unen a los demás? ¿Me explico? Se unen a los demás, dicen, entonces nosotros estábamos cerrados. Ahora no, mire, por ejemplo, hablando de las elecciones seculares, yo siempre he votado por el que pierde. Y con todo eso no me amargo, digo, bueno, está bien. La mayoría de la gente quiso al que está, ¿qué le vamos a hacer, no? Hablando de las elecciones seculares. Dice, se unen a los demás, dicen, entonces nosotros estábamos cerrados, seguiremos adelante porque el Espíritu Santo ha hecho esa elección. ¿Ven? Eso es exactamente lo correcto. Punto. Termino ya. Luego el profeta agrega algo más en lo que son los acuerdos y operaciones de los oficios sobre el oficio del pastor. Dice, el oficio del pastor es para conducir y poner por obra cualquier programa que él crea que es conforme al plan de Dios, conforme a la palabra de Dios para el tabernáculo Branham. Él asumirá la autoridad suprema y cumplirá con promover el bienestar espiritual de la iglesia. Él será la cabeza del pastor asociado, los diáconos,
la mesa de síndicos y el cuerpo de la iglesia misma, obrando con sabiduría para guiar a los santos de Dios, manifestando amor hacia todos los santos y sus cargas, conduciéndose él en servidumbre perfecta, de lo cual Dios lo ha llamado y lo ha colocado para poner por obra. Puestos de pie. Señor, yo te agradezco, Padre, por estas instrucciones de la palabra, Señor. Eso es lo que tu profeta nos enseñó, Señor. Y Padre, esto, Señor Jesús, porque uno no sabe lo que el día de mañana traiga, Señor. Pero Dios, que tu iglesia sepa qué hacer, Señor Jesús. Yo creo que lo peor que le puede suceder a algún grupo, el estar especulando sobre qué hacer, sobre tal o cual situación, Señor. Padre, que esto se quede en el corazón de cada hermano y cada hermana. Son las instrucciones que tu profeta nos dio, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.